En el patio circular, pues, lo primero que te tengo que decir, bueno, es que el utilizar ladrillo te impone ya una serie de reglas a las que tienes que responder. O sea, el ladrillo te marca una modulación y la manera correcta de utilizarlo es de tal forma que no haya prácticamente desperdicio. Entonces, por eso, si tú ves los muros, son piezas completas o medias piezas, o sea, o piezas volteadas en el otro sentido. O sea, eso lo hicimos con la intención de que hubiera el menor desperdicio posible. La rampa está diseñada para que un niño discapacitado de jardín de niños pueda subir por fuerza propia en silla de ruedas. O sea, eso te arroja un porcentaje de pendiente muchísimo más bajo que el que normalmente te indican los reglamentos. O sea, estamos hablando aquí de una pendiente de 3.6%. Yeah. ¿Sí? Y claro, la idea es que al terminar de dar un giro, te encuentres ya en el segundo piso. Los salones se distribuyeron de manera de que van en forma ascendente, o sea, empiezas por primero de jardín de niños, segundo de jardín de niños, tercero de jardín, así hasta desembocar a los niveles de preprimaria, y más adelante la parte que ves en el otro sentido son los salones de primero de primaria, porque nosotros pensamos que los niños de primero de primaria están muy chicos para convivir con el resto de la primaria. Okay. Entonces, por eso fue por lo que los incluimos dentro de este edificio. Okay. Los salones están hechos de manera de que hay dos salones uno junto al otro, sí. Hay un área de descanso y en medio de esa área de descanso está la zona de baños, para que los niños no tengan que desplazarse muy lejos para poder ir al baño. Y luego, de otra manera les gana. Las ventanas, sí. Las geométricas, ¿por qué las diseñaste? Las diseñamos geométricas porque tú piensas que en jardín de niños no saben leer ni escribir, pero sí saben reconocer formas. Entonces la manera era poniendo formas geométricas para que permitieran a los alumnos identificarse. Tú sabes que una forma cilíndrica o circular es más difícil que te ubiques. Ahora, si tú te fijas, aquí cambió la acústica, porque estamos exactamente en el punto centro de donde se da una amplificación natural del sonido para cuando tenemos eventos aquí dentro del colegio. ¿Y cómo lo lograste? Eso se logra manteniéndote al margen, o sea, sí, evidentemente se hizo un estudio acústico, se logra manteniéndote al margen de donde pasa de reverberación a eco. ¿Sí? Y al no tener un techo, bueno, pues no refleja y eso te permite que el sonido funcione mucho mejor. Okay. ¿Sí? Ya aquí hemos tenido conciertos de la Camerata y de solistas, y las grabaciones son aquí. Aquí está lo que te decía de las gradas, que el mismo edificio empieza, es muy temprano ahorita, pero normalmente los eventos los tenemos después de las 6 de la tarde. Para después de las 6 de la tarde, toda esta zona está sombreada, el área de gradas, y se pueden hacer eventos. ¿Sí? Okay. Bueno, pues aparte pues manejaste el concreto. Ahora, a la vista, digo. Todo a la vista, a gusto. Y todo está también de acuerdo a la escala de los niños. O sea, lo que son los peldaños, tú los vas a sentir mucho más bajos. Estos. Sí, que lo que es un peldaño para adulto. Son peldaños de 13.5 centímetros. No se cansan ellos. La idea es que no se cansen ellos. Los niños. Y también busqué que fuera un edificio donde los barandales fueran transparentes, para que no tuvieran una sensación de confinamiento. También que era el de que el edificio tenía que construirse en etapas. Entonces eso me obligó a pensar en una serie de juntas constructivas, independientemente del hecho de que la longitud del edificio la requería, para poderlo ir haciendo por partes y que se fuera ocupando conforme se iba construyendo, porque si no era imposible financiar un proyecto de estos. Este es un salón típico de jardín de niños, son salones no direccionales, porque las actividades que realizan en jardín de niños no están hacia una dirección, y son salones que permiten a la maestra hacer diferentes tipos de configuraciones. O sea, ahorita puede tener en líneas las bancas, o las pueden juntar y hacer mesas de trabajo, o pueden hacerlas en círculo, o pueden hacer lo que quieran. Aquí también buscamos que fuera un salón donde los niños tuvieran acceso a lo que son apagadores, a su altura, tener acceso al control del aire lavado. Están a alturas que ellos pueden manejar. Y lo que son los contactos, eso sí los pasamos fuera del alcance de ellos, porque es muy peligroso. Incluso seleccionamos el tipo de picaportes. Buscamos que no son picaportes, son las chapas, ¿no? O sea, buscamos que fueran de palanca,
porque es más fácil este movimiento para un niño pequeño que hacer el de torsión. Si es de hicimos un estudio acústico, o sea, para que la acústica no fuera ni demasiado reverberante, que entonces resulta que no distingues las palabras, ni tampoco fuera demasiado seca, porque entonces no alcanzan a escuchar. Buscamos que hubiera iluminación natural, o sea, que no hubiera necesidad de prender la luz en los salones. O sea, y eso lo hemos mantenido en absolutamente todos los espacios que hay dentro del colegio. O sea, si uno prende la luz es porque son días o sombreados, muy oscuros, o en la noche, o porque es de noche. El diseño del escritorio está basado en el diseño de los edificios. O sea, sigue teniendo ciertos principios como es el uso de semicírculos, una modulación, y quise que fuera un escritorio que también marcara perfectamente lo que son elementos soportantes. que es la estructura. Que es la estructura y de lo que viene siendo la cubierta. Este mueble, así como lo ves, tiene, pues es del 92, tiene sus 17 años. ¿Esto es encino? Es caoba. Es caoba. Es caoba. El propósito de los módulos es el de poder en algún momento segregar partes del salón. O sea, esto le permite a las maestras crear áreas para ver qué es lo que se puede hacer. Y una de las cosas que me preocupó fue que no fuera a haber closets en el colegio. Originalmente los había diseñado yo para que no tuvieran cajones los de jardín de niños, porque se supone que las maestras tienen que tener todo visiblemente. Después nos dimos cuenta de que requerían algunos cajones para guardar ciertas cosas. Ventana. Sí, porque esta ventana la diseñé cuando se dio el último eclipse del siglo XX en México. Ok. ¿Sí? Este sí es un verdadero capricho, ¿ves? Porque no te lo puedo justificar de ninguna otra manera, ¿verdad? O sea, la luna. La idea no es una luna, o sea, sí es la luna, pero la luna o sea, de alguna manera provocando el eclipse dentro del sol. Bueno, se supone que es el sol cerrando la luna. Es la luna. Y este es el sol que va a ser tapado por la luna. Hacer algo que resuelva los problemas de tus usuarios, algo que pertenezca a su entorno, hacer algo que se pueda adaptar a necesidades cambiantes. O sea, todas estas repisas de concreto están fabricadas aquí. Todas las columnas del colegio, todas están coladas por el mismo molde. Es el primer proyecto. Bueno, este edificio hice muchos proyectos. O sea, lo que hicimos fue hacer la maqueta del edificio. Sí. Y esa maqueta, cuando la vi, me quedé helado, ¿ves? O sea, porque era un edificio totalmente rígido. Entonces me di cuenta que era un edificio totalmente rígido que necesitaba hacer algo. Y lo que hice fue mover este anillo, que es perfectamente regular, que es el de las circulaciones, moverlo con respecto al otro anillo, de manera de que no coincidieran las columnas en el mismo punto. Entonces te das cuenta que una columna por allá está casi donde están las ventanas, ¿verdad? Sí. Luego puede ser que haya una columna como esa que está aquí, que está exactamente enfrente de las puertas. Si te fijas... o sea, tú no te das cuenta que está movido, pero creo que eso genera una tensión que le da un interés al proyecto. La idea aquí es lo que te decía, que los alumnos no lleven clases todo el tiempo en un mismo espacio. Y yo quería que los edificios y los salones y los espacios fueran también didácticos, es decir, que permitieran a los alumnos aprender ciertas cosas y que se dieran cuenta de cierto tipo de fenómenos. Por ejemplo, ¿cuál de estos dos es más claro? El de arriba, ¿El de arriba? Ok, pásate del otro lado. O sea, es como muy didáctico para ellos porque estás jugando con las tonalidades de la madera. Lo que sucede es que normalmente cuando tú vas con un carpintero, lo que te dice, yo le voy a dar una mancha para emparejarle. Pues no, porque pierdes esa capacidad iridiscente. Yo te quisiera enseñar, o sea, que ahí pasa algo que a mí me interesaba mucho lograr, que era la cuestión de la escala que te le platiqué arriba. Sí. Que si lo hubiera hecho si hubiera hecho de ladrillo esa parte, se hubiera sentido demasiado grande el edificio. Pero necesitaba poner un elemento que le diera fin al edificio. Sí. Y entonces por eso pusimos este muro de piedra, que en realidad recoge las 3 escalas. Claro. Recoge la escala genérica, la del edificio. Sí. Luego recoge la escala de los adultos, donde se interrumpe allá en el extremo. Y luego donde se vuelve a interrumpir, que de hecho queda la huella en el piso, esa es la escala de los niños.
donde ves la piedra. Ah, ok. O sea, estas puertas, Sí, sí, sí. estos huecos, te marca la escala de un adulto. El estilo de la torre, pues es un torreón, como me lo comentabas ayer. Sí, un torreón más inspirado en la torre de Lac, inspirada en cuanto a la solución compositiva. Esta torre, pues es un torreón estilizado. Así es. Pero manejaste en los remates superiores de cada edificio Unas cornisas. como un torreón, ¿no? ¿O no? No, lo que son esas cornisas, ese detalle, de hecho es una copia casi literal de algunas casas que se construyeron en Torreón en los años 20 con ladrillo.